Hola, muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de estar con la maestra Margarita Acevedo Peña, quien actualmente es jefa de la carrera de la licenciatura de enfermería en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y bueno, maestra, antes que nada le agradezco mucho que nos haya recibido el día de hoy, que nos permita, por supuesto, grabar esta entrevista. Sí, muchas gracias. Antes de iniciar con esta entrevista, me gustaría mucho que se presentara para que conocieran un poquito más de usted y como tal de nuestro vida. ¿Qué es lo que quiere qué aspectos Sí, de la ¿qué formación presentación? tiene usted? Actualmente, ¿cuáles son las actividades que realiza? Así a grandes rasgos. Bueno, yo soy Margarita Acevedo Peña, soy la jefa de la carrera de enfermería en este momento, pero soy egresada de esta escuela de nivel técnico de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y posteriormente tengo el postécnico en enfermería quirúrgica, igualmente la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México, al igual que la maestría en educación. Actualmente soy doctorante del tercer semestre del doctorado en educación. Y bueno, mi vida profesional ha transcurrido en 12 años llevados en la parte operativa meramente hospitalaria, y posteriormente me he dedicado a la docencia, pero imparto módulos que tienen que ver con la parte práctica, que son módulos hospitalarios de la salud del adulto y enfermería comunitaria y hospitalaria. Y bueno, actualmente pues doy clases en algunos módulos optativos de la facultad por las funciones administrativas que realizo. Ok, muchas gracias. Vamos a iniciar con una serie de preguntas. La primera de ellas es para una actividad de teorías del aprendizaje para la incidencia de enfermería. ¿Y cuál es la perspectiva que tienen docentes en esta formación como tal? La primera de ellas es ¿cuáles son las aportaciones de la psicología al campo de la educación? Bueno, pues yo creo que la psicología es una ciencia, una ciencia dentro de la filosofía que definitivamente pues ha aportado muchos elementos en el campo de la educación. El hecho de que la educación sea un fenómeno que se lleve a cabo con personas, pues tiene una implicación en cómo estas personas se comportan y cuáles son las conductas que tienen dentro del fenómeno educativo, cómo es que aprenden, cuáles son las situaciones que tienen que ver con la parte de la psicología que pueden afectar en los procesos educativos, ¿no? Yo creo que la psicología, al ser una parte que aborda el comportamiento de las personas y la conducta, definitivamente pues en el campo de la educación aporta muchos elementos para poder llevar a cabo el proceso educativo de manera más exitosa, o al menos comprenderlo de una manera que el individuo pueda cumplir con los objetivos o con las metas de la educación. Claro. Y entonces, en este sentido, ¿cuáles son las aportaciones de la pedagogía al campo de la educación? Pues yo creo que la pedagogía también es otra ciencia que va a aportar muchísimos elementos metodológicos, aporta definitivamente cuál es la parte de la enseñanza, qué enseñamos, cómo lo enseñamos y cómo transmitimos ese conocimiento para formar a las personas, ¿no? Dependiendo del nivel educativo en el que estemos trabajando. En este caso, nosotros como enfermeras pues abordamos las cuestiones pedagógicas de cuáles son las corrientes educativas bajo las cuales nosotros podemos enseñar a esas personas a tener un conocimiento, ¿no? Y a lograr una meta en el campo de la educación. Y que bueno, sabemos que hay muchas teorías educativas que podemos utilizar nosotros o que podemos tomar como un marco de referencia para poder llevar al logro de las metas en el aprendizaje y a la formación, en el caso nuestro, pues de profesionales que tengan todas las competencias y todas las habilidades y todos los conocimientos necesarios para poder dar una respuesta a la sociedad, ¿no? Exactamente. Y bien, ¿cuáles son los conocimientos más relevantes de la psicología que usted ha empleado para tener prácticas educativas valiosas en el aula? Yo creo que la psicología nos permite comprender un poco a las personas que tenemos como estudiantes, y dentro de esto pues yo creo que la psicología pues tiene una parte importante de lo que es la escucha, ¿no? De lo que es la escucha, de lo que es la observación y sobre todo lo que es la interacción con las personas, cómo nosotros nos relacionamos y cómo tenemos que comprender y tenemos que ubicar a esas personas con las que estamos trabajando desde su propio marco referencial para poder llevar armónicamente el fenómeno de la educación.
Yo creo que definitivamente si no pensamos en cuál es el aspecto psicológico, los aspectos psicológicos que tiene un estudiante o un estudiante y que están interfiriendo en el proceso educativo, pues podemos tener una actividad educativa pues muy aislada, porque definitivamente no podemos pensar que las personas con las que estamos no tienen problemas y no tienen situaciones que los pueden hacer distraerse o presentarse como una dificultad para que ellos puedan alcanzar sus objetivos, ¿no? Entonces yo creo que la escucha, el observar, el acompañar y el tratar de comprender desde la propia situación de los estudiantes, pues ayuda mucho a poder llevar a los alumnos a que concluyan exitosamente los cursos, ¿no? Entonces, en este sentido, entraría la siguiente pregunta. ¿Esos son los conocimientos pedagógicos que ha incorporado a su práctica educativa cotidiana? Yo creo que los conocimientos desde la parte de la pedagogía nos permiten utilizar diferentes estrategias para poder enseñar a los estudiantes. Por ejemplo, yo creo que podemos utilizar, nosotros trabajamos mucho con Ausubel, con la teoría del constructivismo, donde utilizamos elementos para que el alumno pueda trabajar y construir su propio conocimiento, pero también tenemos que utilizar diferentes estrategias pedagógicas para poder hacer que este alumno pueda construir ese conocimiento, ¿no? Desde la pedagogía podemos trabajar, la didáctica también va dentro de la pedagogía, y entonces la didáctica nos puede ayudar a tener diferentes estrategias para poder pedagógicamente hacer que el estudiante alcance su meta o apruebe o logre sus objetivos dentro del curso que estemos trabajando, ¿no? Exactamente. Y en relación a la experiencia, esta experiencia que ha obtenido durante su formación profesional, educativa y demás, ¿qué características tienen los alumnos que generalmente no aprenden? Yo creo que los grupos están integrados siempre a estudiantes que tienen diversas características y que también la psicología nos tiene que ayudar a analizar a cada una de estas personas para tratar de darles, si bien es cierto que la educación es personalizada, de alguna manera poder brindar los apoyos para que cada una de las personas con las que trabajamos pueda lograr sus metas. Yo he observado que la mayoría de los alumnos que tienen problemas para aprender no tienen relación con su capacidad física, con su capacidad cognitiva, porque tengan algún problema. Yo creo que es muy raro que tengamos un estudiante que tenga una alteración psiquiátrica o que tenga un deterioro cognitivo importante o que tenga alguna lesión que no le permita aprender fisiológicamente. Yo creo que es más, se presenta con mayor frecuencia otras circunstancias de tipo familiar, de tipo económico, que pueden interferir en que el alumno pueda aprender. Un alumno que trabaja porque no tiene el recurso económico, pues obviamente no le dedica el tiempo suficiente a poder realizar sus tareas, a poder estudiar, y su rendimiento académico puede mermar mucho. O también los estudiantes que tienen problemas familiares, de violencia, que tienen problemas que tienen violencia en el noviazgo, los que tienen problemas con las adicciones, los que tienen problemas de algún tipo, ¿cómo se llama?, de dinámicas propias de la familia en razón de hermanos o de papás, procesos de divorcio, etcétera. Creo que a veces distraen mucho al estudiante y le generan problemas para poder realizar sus prácticas. Por otro lado, también creo que hay un fenómeno importante que tiene que ver con que los alumnos no aprendan, que tiene que ver más que nada con la cuestión de las vocaciones, ¿no? En el caso de enfermería, tenemos muchos alumnos que no quieren ser enfermeros, y yo obviamente, pues si no quiero ser enfermero, pues no quiero aprender enfermería, ¿no? Entonces, el interés y la motivación que el estudiante tiene en razón de la carrera que está estudiando, pues también es un factor muy importante para querer aprender. Un alumno que quiere ser enfermero, pues tiene muchas ganas de investigar, tiene muchas ganas de aprender, a diferencia de un alumno que solo quiere pasar y que no sabe si quiere ser enfermero, quiere ser artista, o quiere ser pintor, o quiere ser otra cosa. Obviamente su interés y su motivacional va a tener una afectación muy importante en que él pueda desarrollarse y pueda obtener los aprendizajes de una manera significativa, ¿no? Yo creo que para mí, de mi experiencia, he visto que esos son los aspectos más importantes. Otro también muy importante que tiene que ver con las cuestiones ya propias del estudiante,
pues es en el caso de las mujeres los embarazos, ¿no? Que también son un factor muy importante para distraerse de las cuestiones del estudio. Aún así las mujeres que son casadas y tienen hijos a veces con mucha dificultad, pero logran aprender. Entonces yo considero que no es que no puedan aprender, sino que la problemática que los rodea no facilita o no favorece los aprendizajes en los estudiantes. Exacto. Bien, entonces considera que si le dicen a sus estudiantes que todos pueden aprender, es posible que así ocurra. Hablando de... Claro, yo creo que hemos tenido estudiantes que no quieren ser enfermeros y que no tendrían interés por aprender, pero tienen otra meta que es cambiarse de carrera, y en ese proceso de cambiarse de carrera tienen que aprender o tienen que pasar por el proceso de cubrir una calificación, y entonces se aprende. ¿Qué tan eficaz o qué tan excelente profesional serán? Pues eso es algo muy diferente, pero la capacidad para el aprendizaje es una capacidad innata que tienen todos los seres humanos, siempre y cuando tengan la disponibilidad de hacerlo. Porque yo creo que podemos, si nos ponen a aprender una máquina y no nos interesa, cada vez que nos acerquemos a la máquina podemos decir, ¿dónde está el botón para aprenderlo? Porque no es algo que no nos interesa. Pero si tenemos la disponibilidad para querer aprender y para el aprendizaje, cualquier ser humano y cualquier persona puede aprender. Okay. ¿Y qué es lo que espera que los alumnos aprendan? Yo creo que los alumnos que uno tiene cuando es un profesor, definitivamente pues el objetivo curricular es la parte del conocimiento, ¿no? Sin embargo, la carrera tiene una formación muy clara que tiene que ver con conocimientos, con habilidades, destrezas y con actitudes, que tiene que ver con el conocer, con el saber, conocer, con el ser y con el hacer. Y yo creo que uno tendría que esforzarse porque sus estudiantes no solamente aprendan estas cosas que tienen que ver con el currículum explícito, con el currículum, sino que el currículum vivido también lo lleve a aprender otras cosas que trasciendan en su persona y que tienen que ver con los ejemplos. Yo concuerdo mucho con la teoría de Albert Bandura, que nos habla de la teoría del aprendizaje social y que dice que los seres humanos aprenden por modelaje. Nos modelan cómo tenemos que aprender, y yo creo que el docente es un gran modelo que puede transmitir a sus estudiantes cómo es qué es la enfermería, y no solamente en el aula. Yo creo que cuando uno tiene oportunidad de ir a los hospitales, uno también les modela a los alumnos cómo saludar a los pacientes, cómo tratarlos, cómo hablarles, cómo dirigirse con las enfermeras, cómo abordar asuntos a veces que la gente le cuesta trabajo manejarlos, y ese modelo nos puede permitir no solamente dejar en los estudiantes un conocimiento plano, sino poder transmitir una serie de actividades y una serie de conductas que forman parte de ellos mismos, porque al fin y al cabo, aunque no sean buenos los modelos, los estudiantes se llevan una parte del modelaje que el profesor les hace. Claro, y dentro de todo esto me ha mencionado, maestra, el papel que adoptan tanto docentes como alumnos. Me interesaría saber cuál es el papel que tiene el maestro dentro del aula. Definitivamente en mi experiencia creo que el docente solamente es un acompañante. Yo creo que como seres humanos somos iguales, y que el docente pues es una persona que tiene una experiencia mayor en razón de la vida y de la cuestión profesional, que puede conducir y guiar a la persona con la que está trabajando. Pero creo que un estudiante que es asesorado, que es acompañado, que es dirigido y que es continuamente retroalimentado, puede obtener de su docente una gran cantidad de elementos para formarse como un excelente profesional. Entonces, si el maestro como tal es un guía para el alumno ¿qué papel tendría que tomar? Pues yo creo que el alumno va a obtener y puede llevarse todo lo que pueda durante su formación, siempre y cuando tenga disposición para el aprendizaje. Yo creo que el estudiante es una esponja, y si tiene disposición para el aprendizaje va a aprender absolutamente todo lo que se le presente cada uno de los días de su formación, en el espacio áulico, en un auditorio, en un hospital, en donde sea. Yo creo que el papel del estudiante es
entre mayor disposición tenga para el aprendizaje, pues mejor será el resultado propio de él, ¿no? Y entre más interés tenga y mayor motivación tenga, pues será un personaje que esté con la capacidad de aprender y de obtener conocimientos para realizar una tarea profesional posteriormente, ¿no? Claro. Y bien, ahora ya teniendo esta interacción entre el docente y el alumno, el docente, ¿para qué evalúa? ¿Para qué evalúa usted? La evaluación es un proceso muy complejo, subjetivo, que por más que trata de tener una traducción numérica en una escala o en una rúbrica o en una lista de cotejo o en lo que sea, sigue siendo un proceso subjetivo, pero independientemente de que como profesor uno tenga que poner una calificación o asentar un valor numérico para medir el aprendizaje del estudiante, yo creo que la evaluación es un proceso que no tendría que ser punitivo. Es un proceso que tendría que tener como finalidad la retroalimentación. En ese mismo contexto, entonces creo que uno debe diferenciar muy bien cuando se refiere a evaluación diagnóstica, evaluación formativa y evaluación sumativa, ¿no? O la evaluación final. Yo creo que lo final es lo final, pero yo creo que el resto del proceso de la evaluación tendría que ser una cuestión de detectar, de que nos permita detectar cuáles son las necesidades de aprendizaje o cuáles son las deficiencias que tiene el estudiante para retroalimentarlo, para seguirlo apoyando de manera individual. Afortunadamente, en esta carrera tenemos 15 alumnos solamente y de verdad es que cuando uno tiene pocos alumnos se puede dar la tarea de hacer un aprendizaje, una enseñanza personalizada y ir haciendo una evaluación constante de los alumnos para poder retroalimentarlos. Entonces, yo creo que se evalúa, puede haber diferentes conceptos, pero creo que la evaluación definitivamente tiene que tener una finalidad propia cuando uno la hace, ¿no? La evaluación constante que se hace con los alumnos y que al fin y al cabo, de todos modos, cuando uno termina el curso, si sacó 7, dice, pues me saqué 7, yo creo que me faltó y tendré que aplicarme más, y sigue siendo el reflejo de un valor numérico que está representando algo, ¿no? Qué tan bien o qué tan mal estuvo. Pero yo me inclino más por pensar en la evaluación como un proceso de retroalimentación, porque eso a veces deja mucho más aprendizaje que solamente decir no sabes y decir te pongo 7 o te pongo 10, ¿no? O te pongo 0. O te pongo puro 10, pero nunca te digo en qué estás bien y en qué estás mal. Y eso también a veces no cumple con el objetivo que realmente tiene la evaluación, ¿no? Claro. Bien, maestro. Bueno, con esto daríamos por finalizada la entrevista. Sin embargo, antes de finalizar, me gustaría que le diera un mensaje a los docentes, a los estudiantes, principalmente de la carrera de enfermería, que de cierta forma vea esa visión que tiene para ambos. Pues yo creo que la docencia es una actividad que uno tiene que si bien nos van a pagar, es una actividad profesional que uno tiene que hacer con mucha dedicación, porque todo lo que nosotros hagamos va a formar a las personas que finalmente serán nuestros cuidadores. Yo creo que uno debe de interesarse por respetar primero al alumno, aunque uno lo conozca. A mí me ha pasado mucho que termino siendo la gran cuate de las alumnas y me sé su vida completa, pero cada quien es en el propio marco del respeto y ella se lleva su aprendizaje. Yo creo que simplemente somos seres humanos, ellos son una hoja en blanco en la que escribimos todo el aprendizaje que sabemos y nosotros también aprendemos mucho de los alumnos, ¿no? Entonces yo creo que la docencia es un proceso de interacción, definitivamente, en donde como seres humanos pues también nos seguimos retroalimentando, porque al fin y al cabo yo creo que los expertos como docentes, los que nos han hecho expertos al fin y al cabo pues son los mismos alumnos, ¿no? Esa convivencia que hemos tenido a través de los años en estar con un grupo y con otro grupo y con unos alumnos y con otros alumnos, pues son los que nos han hecho ser los profesores que ahora somos, ¿no? Realmente la experiencia tampoco la hemos sacado de la nada. Entonces yo creo que el proceso del docente tiene que ser muy comprometido, tiene que ser muy dedicado, tiene que ser muy responsable de lo que enseña y al menos yo creo que sí se debe de esforzar por ser un buen modelo profesional para dejar en los estudiantes una imagen al menos
lo más acercada a lo que tiene que ser un buen profesional, ¿no? Un buen profesional que el día de mañana se va a insertar en el campo laboral y que no sabemos si nosotros mismos vamos a ser los pacientes de ellos y vamos a recibir todo lo que hicimos con ellos. Claro, pues muchas gracias, maestra. Con esto damos por finalizada la entrevista. Gracias. Muchas gracias.